Hola hermanos, el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Ayer estaba platicando con el pastor Pedrito y con algunos de los otros pastores en la reunión de la red ministerial y estamos hablando de la importancia de los ancianos. Y ayer les ponía que me ayudaran a orar por el hermano Juan Fabela y por Beto, estos dos varones que están en ese proceso. Estoy tratando de conformarlos a esos requisitos bíblicos que están allí. De hecho, este, decidí grabar este video para enseñarles las memorias. Miren, hermanos, a ver si se alcanza a ver, ojalá y se alcance a ver. Este que está aquí es de cuando me ordenaron a mí. Dice: la Iglesia Bautista al Divino Salvador de Gómez Palacio Durango, a su nuevo diácono Saulo, para el hermano Saulo Zúñiga Sosa, bueno, se los leo, hermanos. Dice: en ocasión de su ordenación al ministerio del diaconado y una vida de servicio de su iglesia que lo ama en el Señor Jesús. ¿Y cuándo fue que hicieron esto, hermanos? En julio del 2001. Cuando acepté el compromiso, esta fue la Biblia que me dieron. Mira cómo está toda, pobrecita, está toda ya pegada con cinta. Y tengo subrayada esta parte: una vida de servicio. Y el proceso, hermanos, que he estado haciendo con los hermanos ha sido prácticamente la manera en cómo me prepararon a mí. Pero consideré importante el día de hoy. Pues aquí tengo el celular para poder grabar algunas citas, etcétera. Miren, hermanos, por ejemplo, tengo aquí algunos de los... Es una especie como de introducción, hermanos, ¿sale? Para que ustedes entiendan el proceso que estamos haciendo con los hermanos. Ayer me decía el hermano Pedro que era lo mejor que podíamos estar haciendo. Bueno, quizás uno de los primeros pensamientos que vienen a la mente cuando decimos anciano o obispo, pues sea, inmediatamente hacemos un link o lo ligamos con un liderazgo de características cristianas. Siempre anciano, liderazgo, anciano, liderazgo. Pero en ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, sí hablan de lo que viene a ser un liderazgo. Pero principalmente, hermanos, una de las partes que tiene ya sea anciano o obispo, que es muy parecido a pastor, es el servicio. De hecho, tanto en la sociedad de aquel tiempo del pueblo de Israel, en la religión, en el gobierno, etcétera, los ancianos desarrollaron un papel muy importante en, en la historia, pues, de lo que fue el pueblo de Israel. Miren, por ejemplo, vamos a empezar, hermanos, y les voy a dar una cita. Ayer les decía que si ustedes pudieran buscar en su Biblia Primera de Pedro, yo voy a utilizar la versión que tengo aquí, hermanos, ¿sale? En Primera de Pedro, en el capítulo número, es el número 5, le voy a leer los versículos 1 al 5 y voy a utilizar una traducción que tengo aquí. Dice: quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia, ¿sale? Fíjense bien, hermanos, ahí lo voy a leer cómo está esta traducción y luego ya les explico. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos. Aquí lo voy a poner, hermanos, para poderlo leer. Soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. ¿Sale? Aquí dice líder. Lo dice: además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios deja a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Y luego dice: háganlo por el gusto de servir. No, ¿se fijan? Servir. Dice que es lo que a Dios le agrada y no por la obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, esta versión que estoy leyendo, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Verso número 5. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone ¿a quién?
a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. ¿Sale? Bueno. Lo estoy leyendo en esa versión, se los voy a decir en la versión otra que dice: ruego a los ancianos que está entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pablo está hablando aquí, mis amados hermanos. Si escuchan ustedes que me hablan o aquí, no se preocupen, hermanos, adelante en el video X, porque pues, como estoy en medio de las clases y la oficina y todo eso, pues puede haber distracciones. Él dice, anciano yo con ellos. Y luego nos dice que nosotros, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibirá la corona incorruptible. Ahora, miren, esto que estamos leyendo en Primera de Pedro, Pedro está mencionando, igual que Pablo lo hace con Timoteo, igual que lo hace con Tito, que son ellos responsables de ¿qué? Uno, de entrenar. Primero los entrenan y luego los establecen. Probablemente usted no ha llegado a comprender muy bien, por eso le decía que me gustaría, que estoy grabando esta introducción, porque es una introducción, hermano, no pretendo ser muy particularizar los puntos. Lo primero que la Biblia nos dice es que tenemos que entrenarlo, al que va a ser anciano, al que va a ser obispo. Entonces lo que primero hacemos es ese entrenamiento. El entrenamiento no es teoría, el entrenamiento es en el campo donde está la mies. Entonces se entrenan, y una vez que son entrenados y que son confirmados por Dios, se establecen en la iglesia. Entonces, algo de lo que usted tiene que entender es que los ancianos son como el pastor, son una especie, una extensión del pastor, o como el pastor. Son hombres que hacen funciones pastorales, por ejemplo, enseñan, ayudan al pastor con la administración eclesiástica, como Pedro lo está mencionando aquí. Ahora, el término, mis amados hermanos, anciano o el término episcopo o obispo significa supervisor, obispo. Entonces, hay veces que cuando lo vemos en el libro de Hechos que fue escrito por Lucas lo que hace son cambios. Hay veces dice anciano y hay veces dice obispo. Hay veces dice anciano y hay veces obispo. Le voy a poner un ejemplo. Espero, usted puede tener el video, hermano, y puede buscarlo. Ahora me gustaría que fuera conmigo para que usted lo pueda ver. Mire, Hechos en el capítulo 20, me voy a ir aquí un poquito más. Puede ponerle usted pausa y luego ya lo busca. En Hechos 20, si usted se fija, y me voy al versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sale? Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Se fija? Aquí mandó llamar y vinieron a él, ¿quién? Los ancianos. Pero si usted sigue leyendo conmigo, hermano, son muchos versículos, ¿verdad? Pero váyase hasta el 28, y en el 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ya se dijo, ya no dice ancianos, ahora dice obispos. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si se lo leo, hermano, en otra versión que estoy utilizando, se lo voy a leer y dice: ustedes deben de cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso a ustedes como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Entonces, al ver esto, si usted se fija, hermano, estamos utilizando los dos términos, el término anciano y el término obispo. En algunas veces va a coincidir, en algunas otras puede llegar a hacer algo diferente. De hecho, aquí tenía una nota, y ya se las puse ahí en el grupo de WhatsApp. Hay veces son intercambiables, hermano. El término anciano, que es la palabra presbítero, ¿verdad? Denota la dignidad de lo que viene a ser la función. Y cuando usted dice obispo, o sea, lo que viene a ser episcopo, señala los deberes que tiene. No sé si ya me entendió. Hagan de cuenta como que anciano nos dice el peso, la dignidad que tiene, y cuando dice obispo son las obligaciones, los deberes, las actividades que debe de hacer. Entonces, pues las instrucciones fueron dadas ¿por quién? Fueron dadas por los apóstoles en Hechos, en Tito, en Timoteo y algunas de las epístolas de Pablo. Ahí vienen todo esto. Ahora,
¿Qué es lo que yo he estado haciendo con el hermano Beto y con el hermano Juan Favela? Bueno, de la misma manera como fui preparado yo, es en la iglesia bautista, es la manera en cómo estamos preparando a los hermanos. Si ustedes se dan cuenta, son hermanos que no tienen mucho tiempo en el Evangelio, tienen algunos años que se convirtieron. Sin embargo, yo he estado trabajando con ellos y los he estado metiendo dentro del trabajo pastoral. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar estas capacidades y que Dios confirme por medio de su Espíritu Santo y el testimonio de ellos el llamamiento, ya sea a ser anciano, a ser un obispo. Cuando a mí me ordenaron, hermanos, una de las primeras cosas que me hizo el pastor fue estar a un lado de él. Entonces, yo no entendía muchas de las veces y la pregunta mía era, bueno, ¿por qué siempre el pastor me está exigiendo a mí? O sea, ¿por qué siempre me dice, usted esto? Usted es el encargado de misiones. Usted ahora va a ser el encargado de la enseñanza de los adultos. Ahora usted va a ser el encargado de esto. Ahora usted va a ser el de evangelismo. Ahora usted. Entonces yo no entendía. Yo en un momento determinado llegué a pensar y dije, bueno, es que el pastor me está cargando la mano. Nada más a mí. Después de algunos años, cuando yo voy con él, yo estuve con él cerca de 16 años, yo pregunto, le digo que, a ver, es que quiero entender qué está sucediendo. Si hay más personas aquí, ¿por qué no las tienes desarrollando las mismas actividades que yo estoy desarrollando? Me dice, porque tú tienes un llamamiento. Y es ya cuando él me empieza a explicar. Entonces, cuando él ve que cumplí con los requisitos, es cuando va con los que ya eran ancianos de la iglesia y me proponen a la iglesia como candidato, y después de que me proponen, me ordenan. Ahora, algo que me llamó la atención fue cuando yo me acerqué al pastor y le dije, pastor, es que no me puedes ordenar. Me decía, ¿por qué? Le digo, porque sí soy un hombre casado, pero mi esposa solamente es una simpatizante del evangelio. Y me dice, dime un solo versículo. Le dije, sí, claro que hay. Dice que un obispo tiene que ser marido de una sola mujer y que debe tener a sus hijos en sujeción y etcétera. Los empecé a decir así todos. Y me dice, número 1, ¿tienes hijos? Le digo, no. Dice, entonces, ¿a cuáles hijos son los que debes de tener en sujeción? Le dije, no, pues no sé, pues no, lo que te estoy diciendo, no tengo hijos. Dice, ¿y los jóvenes y los adolescentes y los adultos que estás dirigiendo no fungen, no hacen esa función? Le digo, pues sí. Dice, marido de una sola mujer. ¿Tienes otra mujer? ¿Tienes otra esposa? ¿Qué no dice Pablo que no la va? Entonces ya el pastor me empezó a aclarar las dudas y todo eso, hermano. Entonces es un proceso que no se lleva un mes, 2 meses, se lleva bastante tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Bueno, vamos a ver. Quiero hablarles de algunos de los procesos que estamos haciendo con estos dos varones. Amén. Pero incluso, hermanos, ustedes me tienen que seguir ayudando porque es muy probable que en la vida del hermano Gerardo, de Alex, de Víctor, de Joelillo, de Samuel, no sé, algunos de ellos también pueden ser llamados a esto. ¿Por qué? Porque Dios siempre está trabajando con su iglesia. Es decir, vamos a suponer, hermanos, si el hermano Juan Favela es llamado al pastorado, entonces él sale de ser un anciano y se convierte en un pastor y va a necesitar ancianos alrededor de él. O sea, los ancianos lo que hacen es que están junto con el pastor y en esa unidad se lleva a cabo el gobierno de la iglesia. Amén. Nosotros lo que hacemos como iglesia bautista que somos, nosotros no tenemos problemas con recibir personas. De hecho, hemos tenido personas de otras denominaciones. Hemos tenido personas, por ejemplo, que han venido son testigos de Jehová. Han llegado gente que han pertenecido al mormonismo. Han llegado de asambleas de Dios. Han llegado de hermanos de iglesia pentecostés. Han llegado hermanos de iglesia apostólica. Y nosotros les recibimos. No quiere decir que seamos interdenominacional, porque no somos bautistas, ¿de acuerdo? Pero nosotros no tenemos problema con que ellos nos visiten. Sin embargo, pues hay algunos momentos en los que hemos tenido diferencias con los hermanos doctrinales, por ejemplo, que el bautismo si en el nombre de Jesús, si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios trinitario, que no existe, que sí existe, que etcétera, ¿no? Todo eso. Y al final, cuando ven la manera de la doctrina que nosotros tenemos
y luego ven también el tipo de gobierno que nosotros tenemos, que lo tomamos de la Biblia como iglesia bautista que son, pues muchos de ellos acaban por irse mejor porque no están de acuerdo con el gobierno ni la doctrina que tenemos. Pero ese momento en el que tanto el pastor como los ancianos dan a entender cuál es la identidad de la iglesia bíblicamente hablando. Entonces, voy a escribir algunas de las cosas que estoy haciendo con los hermanos para que ustedes las puedan identificar. Por ejemplo, miren, la primera, déjenme agarro aquí, no tengo mi Biblia, entonces traigo el celular, pero con este lo podemos hacer, hermanos. Miren, déjenle ahí algunos puntos. Por ejemplo, el primero. Mire, ayúdenme a buscar. Voy a leer en otra versión, ¿sale, hermano? Váyase a Hechos. Y en Hechos me gustaría que buscara usted junto conmigo en el capítulo número 11 de Hechos. A ver, por aquí lo tenía en el 11. Y le voy a pedir por favor que vaya conmigo al versículo número 27, mi hermano. 27. Ajá, mire. Aquí lo tenemos, dice, en aquellos días, ¿sale? Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Acuérdense que era una de las primeras iglesias. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Dice el 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, una ayuda, a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, o sea, la recolectaron y la enviaron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Se lo voy a leer ahora en la otra versión para que lo puedan entender un poquito mejor. Dice, nuevamente leo el versículo número 27, ¿sí? Ay, Dios mío, aquí estamos. Usted puede ponerle pausa al video, hermanos, y adelantarle. En esos tiempos unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y esto ocurrió en verdad cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. Los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos en la región de Judea, y cada uno dio todo lo que pudo dar. Entonces Bernabé y Saulo llevaron el dinero a Jerusalén y se lo entregaron a los presbíteros o a los episcopos, o sea, a los líderes de la iglesia. Amén. Entonces, miren, mi amado, a ver si con esto usted logra entender. Los ancianos reciben esa capacidad o esa asignación de administrar la ayuda o administrar los dineros de la iglesia también. ¿Sí me estoy explicando? Aquí lo estamos viendo con Pablo y con Bernabé, que ellos fueron los que agarraron lo que se juntó y fueron y se lo llevaron los ancianos. Entonces, los líderes de la iglesia de Antioquía hacían esto. Es la primera vez que se menciona esto. O sea, la ayuda llega, ellos reciben la ayuda y hacen la dispersión de la ayuda. ¿Se ha fijado usted, mi amado hermano, que cuando tenemos alguna actividad, cuando yo pido que usted me apoye económicamente, ¿sí se ha fijado a quién pido que entregue la cooperación? ¿Al hermano Beto o al hermano Juan? ¿Sí se ha fijado? Bueno, porque cuando usted entrega la ayuda económica para el anexo, para los niños, etcétera, a los hermanos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Los estoy haciendo copartícipes en el ministerio. Los estoy enseñando a recibir y no robar. ¿Sí me entiende? Los estoy poniendo a prueba. Ya me están escuchando los hermanos y a lo mejor van a decir, qué gacho es el pastor, ¿verdad? Qué feo. Bueno, los estoy poniendo a prueba. ¿Sabe por qué los estoy poniendo a prueba? Porque quiero saber si no son Judas, de los que agarran de la bolsita. Y aparte quiero ver qué tan bien administran esto. Se le ocurrió al pastor. Es que el pastor... No, en la Biblia dice. La Biblia dice que era lo que Pablo y Silas hacían con los ancianos. Les entregaban la ayuda en un momento para poderlo distribuir entre todos. Entonces, ¿ya se da usted cuenta? ¿Sí se da cuenta usted quién es el que recoge la ofrenda? La recoge uno de los futuros. Exactamente. ¿Quién es el que empieza a recolectar para el anexo? Entonces, tengo a los hermanos sometidos a esta práctica para que ellos entiendan los gastos de la iglesia y cómo se mueven los recursos de la iglesia. En las iglesias bautistas, normalmente nosotros hacemos eso.
capacitamos a la gente no en teoría, sino la capacitamos a la gente en la práctica. Y eso es lo que estoy haciendo con los hermanos. Ya me está entendiendo más o menos qué es lo que estamos haciendo. Mire, déjeme le digo con otro. ¿Qué le parece si ahí mismo en Hechos? Véase a Hechos al capítulo 14. Permítame tomar un traguito de agua, hermanos, porque imagínense dando clases y luego aquí. Perdón, mi hermano. Hechos 14. Póngale pausa ahí al video si quiere y lo voy a buscar Hechos 14. En Hechos 14 le voy a pedir que va conmigo al verso número 22. Sí. No, en el 19. Es el 19. O sea, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, ¿sí se fijan? Unos judíos vienen a Antioquía, a donde está la iglesia, a hacerle daño al pastor. Se ponen de acuerdo, arman el plan, se confabulan, vienen con Pedro y le hacen daño a Pedro, le hacen daño al pastor. A tal grado que dice que lo arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Verso número 20, ¿están conmigo? Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Qué extraño, ¿no? Que el pastor regrese a donde le hacen daño. Pero pues bueno, así es esto y ni modo. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, verso 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, vuelven a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde lo habían tratado mal, donde lo habían apedreado, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice el verso 23, listos, y constituyeron, establecieron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, recibieron de Pablo, ¿sale? Esa capacidad para liderar o esa autoridad para liderar junto con los apóstoles. Para liderar junto con ¿quién? Con los pastores. Entonces, los ancianos hacen funciones pastorales. Porque tienen que liderar la iglesia, tienen que conducir la iglesia, tienen que administrar la iglesia, tiene que haber disciplina en la iglesia, ¿sí me explicó? Entonces un anciano es un pastor, hace funciones pastorales. De hecho, aquí lo que Lucas está escribiendo con respecto a Pablo y a Bernabé es que a pesar de que habían golpeado al pastor, que era Pablo, ellos vienen y afirman y animan a los nuevos creyentes explicándoles, ¿saben qué? Van a padecer mucho, ¿sale? Va a haber tribulaciones y todo esto, pero es necesario que pasen, ¿por qué? Para poder entrar al reino. Y después que ya los animan y todo, los empiezan a establecer, ayunan por ellos, oran por ellos y los encomiendan, ¿sí? Dice, y los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿sí? Ahora, ahí va. ¿Qué es lo que estoy haciendo, por ejemplo? Ellos lideran la iglesia. Entonces, ¿cómo van a poder estos dos varones que ahorita estamos tratando de entrenar y que Dios confirme su llamado? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? Bueno, pues están junto conmigo recibiendo las pedradas, como Pablo. ¿Cómo yo voy a saber, como pastor, ¿sale? Que estos dos varones tienen esas características? Bueno, pues a la hora de que me llegan las pedradas, las tienen que compartir conmigo. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Para qué? Porque, fíjense bien, ellos tienen que recibirlo para darse cuenta de que hay maneras de cómo vivir este ministerio al cual están entrando. Pablo les dice, es necesario, no es opcional, es una necesidad de que los ancianos o los que van a ser nombrados como ancianos tienen que atravesar por muchas tribulaciones. Entonces, ¿de qué me serviría a mí tener a varones que sean ancianos, obispos, de corbatita y ahí a la puertita y nada más regañando gente? No.
A los hermanos les toca andar a medio de lo que yo hago, sufriendo las tribulaciones, recibiendo, el maltrato y recibiendo todas las cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, les toca andar, decía el otro día Juan Favela, ¿no? Le toca andar conmigo y le toca recibir, ni modo. Pero ahí es donde yo me voy a dar cuenta, ¿sí me explico? Que son capaces de aguantar la tribulación. Y aguantar la tribulación y seguir sirviendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo que estamos haciendo con estos varones. Los estamos metiendo en este proceso. En nuestra iglesia, que es una iglesia bautista, así los estamos entrenando. Y estoy reproduciendo algo, un porcentaje del modelo que utilizaron conmigo. En un momento, le repito, hermanos, si llegan los mensajes, si vienen los muchachos, no les haga caso. Sí, o sea, porque así son ellos. No entienden que estoy ocupado, pero pues bueno. Les decía, muchas de las veces, por ejemplo, miren, a mí me ordenan, ay Dios mío, creo, ¿cuándo fue? A mí me ordenan, hermano, el primero de julio del 2001. Cuando a mí me ordenan, hermanos, me ordenan un domingo. Y a la siguiente semana, hagan de cuenta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a la siguiente semana, como anciano y como diácono, me toca participar en el primer problema de la iglesia. ¿Y sabe usted cuál fue el primer problema de la iglesia? Un problema de noviazgo, un problema de faldas de uno de los hijos del pastor. Y a mí me tocó disciplinar al hijo del pastor. Y no había pasado ni una semana. Y ya estaba en esto. Y me tocó recibir junto con el pastor a los comentarios de algunos hermanos que decían, pues como es el hijo del pastor no le van a hacer nada, como es el hijo del pastor, los ancianos, los diáconos, etcétera, lo van a proteger. Y cuando empezaron a llegar las pedradas le llegaban al pastor y nos llegaban a nosotros. Y es donde yo me di cuenta de que los ancianos deben de tener esa capacidad para a pesar de que los apedren y los traten tan mal, al grado de que los puedan dejar casi muertos o como muertos, se tienen que volver a levantar y tienen que regresar a Antioquía, tienen que regresar otra vez a cuidar de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a estar poniéndose de acuerdo, hermanos. Hay mucha gente que va a tratar de hacerle daño a la iglesia y van a disfrazar sus verdaderas intenciones de cosas que ni al caso. Pero es una manera de cómo darnos cuenta que esos varones que vamos a poner ahí tienen esa capacidad. Y no es una capacidad inventada por el pastor. Es algo bíblico que estamos leyendo aquí y que forma parte, pues, de lo que los ancianos son. ¿Vale? Entonces, fueron designados ¿para qué? Para liderar en las iglesias, pero para recibir tribulación y aguantarla. Ahora, ellos lideraban junto con los apóstoles. De hecho, si usted se fija y más vaya conmigo, hermano, al capítulo 15 de Hechos, hay mucha escritura con respecto a esto. Puede ponerle ahí pausa y luego voy a irse. En el capítulo 15 de Hechos, dice en el versículo número 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Llegaron con esas doctrinas, llegaron con todo esto, pero dice el verso número 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ya se fijó? ¿Con quién fueron? Con los apóstoles. ¿Y con quién? Con los ancianos. Entonces llegan ahí y lo empiezan a examinar y luego nos dice que fueron recibidos ahí más adelante por los apóstoles y los ancianos, y una vez que recibieron eso, les refieren todas las cosas que habían sucedido, pero algunos de los sectarios fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reúnen y ya después de esto se levanta Pedro y es cuando Pedro empieza a explicar. Entonces Lucas describe que Pablo y Bernabé tuvieron que defender la doctrina. ¿Ya se fijaron?
Unos querían llegar y todavía querían seguir haciendo las mismas cosas de antes, lo que decía la ley de Moisés. Sin embargo, el Señor había venido y ya no era necesario realizar eso. Entonces, ¿qué hace un anciano? Defiende, ¿ok?, las corrientes doctrinales y bíblicas de la iglesia bautista, que es lo que nosotros somos. Por eso, hay veces que usted se va a topar con que nosotros somos la iglesia, nosotros podemos recibir a hermanos de otras denominaciones y no tenemos problemas con eso. Pero cuando los hermanos de otras iglesias tratan de introducir o tratan de manifestar una doctrina diferente a la que nosotros tenemos, nosotros automáticamente entramos. ¿Para qué? Para defender la doctrina que nosotros creemos bíblicamente que es lo correcto. Pero ¿saben ustedes quiénes son los que tienen que enfrentar esto? Los ancianos. Entonces, los ancianos entran y son los que empiezan a defender la doctrina. Y no porque uno la tenga que defender, porque la Biblia se defiende solita. Pero sí lo que hacemos nosotros es, ya ha pasado, hay momentos en los que se ha cuestionado, por ejemplo, el bautismo que nosotros hacemos, ¿no? Ha habido hermanitos que nos han dicho que estamos mal y que la gente que hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no son salvos. Ha habido otros momentos en los que hay hermanos de la iglesia de diferente denominación que nos dicen que si yo no hablo o las personas que bautizamos no hablan en lengua no son salvos, no es la confirmación de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Hemos recibido así varias situaciones a nivel doctrinal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ha tocado a Juan Favela, le ha tocado a Beto, etcétera, tener que hablar con estos hermanos y decir, bueno, la corriente doctrinal que tenemos nosotros es esta. El tipo de gobierno que tenemos nosotros es este. Y si usted, amado hermano, usted, amada hermana, quiere estar aquí, somos una iglesia bautista con esta corriente doctrinal bíblica, cristocéntrica, bíblico-céntrica y en el Espíritu Santo, y esto es lo que creemos y así nos conducimos. Probablemente no sea el lugar para usted. Por ejemplo, un día una hermana insistía mucho de la pastora. Y yo, pues, ¿quién es la pastora? La hermana Diana. Ah, caray. Y la hermana Diana le sabe que hermana no me ande diciendo pastora, porque yo no soy pastora, soy la esposa del pastor. No, pero... Y empezó una especie como de que no, la Biblia dice que no. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puedo ayudar yo a estos dos varones para que puedan tener una buena corriente doctrinal? Entonces, tienen que estar en la iglesia cada vez que haya enseñanza. ¿Para qué? Para que puedan adquirir esa doctrina, vivan esa doctrina y en el momento en que el pastor no esté, ellos puedan defender la doctrina. ¿De qué nos serviría, mis amados hermanos, que solamente supieran versículos o supieran capítulos? Ellos tienen que saber defender la doctrina como viviendo la doctrina, siendo cristocéntricos, bíblico-céntricos y movidos por el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos haciendo con quién, tanto con el hermano Juan Favela como con el hermano Beto. Usted puede ver esto en Hechos 15, hermanos. Todo Hechos 15 es como trataron este tipo de cosas. Amén. Ahora, hay muchísima enseñanza. Esto es una especie de introducción para que usted sepa y entienda la motivación por qué le dije a usted que yo quería que me ayudara a orar por ellos. El que los va a confirmar es el Señor, pero yo como pastor tengo la obligación de meterlos en este proceso y que ellos nos demuestren que son esos varones que Dios está escogiendo. Hay mucho con respecto a esto. Es una especie de introducción, sé que es larga, pero yo creo que le va a servir. Mire, hermano, en Hechos 20, si se va un poquito más adelante, es que es muy largo, hermanos, pero voy a tratar de hablar con ustedes un poquito acerca de esto. En el verso 1, otra vez, Pablo en medio de circunstancias dice, después de que cesó el alboroto, otra vez. Perdón, mi amado. Otra vez alboroto, otra vez problemas. Entonces, ¿dónde andan los ancianos? Arreglando problemas. Dice, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despide de ellos y se va a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia.
después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. El pastor, hay mucha gente que se va a poner de acuerdo en la iglesia para hacerle daño al pastor. Son personas que se van a poner de acuerdo, son personas que van a armar los diálogos, son personas que van a armar un plan y que cuando tienen la oportunidad van a venir a agarrar al pastor y van a querer venir a agarrar a los diáconos y a los líderes, etcétera, y los van a querer hacer presentar mal. ¿Vale? Ahora, hermano, fíjese bien. Ojalá y usted me esté recibiendo el día de hoy. Ayer compartían un poquito con los hermanos ahí en la red y le tocó a Juanito. Si tiene usted una Biblia por allí a la manita, que espero y la esté leyendo, mi amado, yo le voy a leer las 2 versiones de algunos versículos, mi amado. Amén. Vaya a 1 Corintios, por favor. ¿Vale? Muy bien. Voy a leerle algunos versículos. Fíjense bien. Aquí está. Se lo leo. Voy a irme a 1 Corintios capítulo 1, verso número 26. ¿Sale? Y le voy a leer primero la otra versión, mi amado. ¿Sale? Mire. Ay, Dios. Ahí voy. Antes de que me lleguen ahorita los muchachos aquí. Dice así en el versículo número 26. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, así dice, así es la versión que estoy, ahí dice. Ay, Dios mío, tontos, ¿sí? ¿Lo vio? Ok. Dice, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables, de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así ha demostrado Dios que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. ¡Wow! ¿Cómo son los pastores? Ya se dio cuenta, hermano. Está bien fuerte, ¿no? Ayer yo volteé a ver al hermano Juan. y yo veía sus reacciones y el hermano Juan estaba siendo ministrado. Se lo voy a leer en otra versión. Dice, miren, hermanos, vuestra vocación. Vocación es llamamiento. Ustedes no son sabios según la carne, ni son poderosos, ni son nobles, sino que lo necio del mundo, lo tonto del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Pues nosotros los pastores y los ancianos tenemos esta cuestión carnal. O sea, obvio, somos necios, somos viles, somos etcétera. Pero pues Dios nos escogió, Dios nos llamó y por eso estamos allí, hermanos. Amén. Entonces, muchas de las veces lo que yo hago es agarrar a estos 2 varones y meterlos en ese proceso y que reciban toda esta crítica y ver sus reacciones. ¿Sale? Cuando les digan tontos, cuando les digan que no tienen capacidad, cuando les digan no sirven para esto. ¿Me explico? Porque yo quiero que entiendan que no fui yo, o sea, no fue el pastor el que los eligió. Es Dios el que los llamó.
Yo no los llamé. Yo estoy cumpliendo con capacitarles para que Dios les confirme a través del Espíritu Santo el llamamiento a este ministerio. Pero yo no soy el que los está llamando. Me toca y poner mis manos y ordenarlos en la iglesia así porque soy el pastor. Pero Dios es el que los ha llamado. Entonces, cuando les digan todo esto, está bien porque aquí está descrito en 1 Corintios. Son características de un anciano, son características de un pastor. Aquí en ningún versículo estoy encontrando que sea perfecto, que no tenga errores, que no esto, que no. Y hay requisitos que nos dicen en las cartas de Pablo, pero aquí el mismo Pablo nos dice que tengamos eso. Ahora, es mucho, hermanos, para poderlo explicar ahorita rápido, pero pues bueno. El libro de Hechos habla mucho de esto, hermanos. En Hechos 20, en el 18, en el 14, en el 13, habla mucho del trabajo de esto. Pero, miren, hermanos, las cosas que le puedo decir, y fui haciendo una especie como de lista. Los ancianos, cuando despidieron, usted puede ver Hechos por ahí 20, todo el capítulo, por favor. Pablo les da una serie de instrucciones o responsabilidades muy claras que les decía, este es el rol que ustedes van a tener en la iglesia, ahí en Éfeso. Porque en el 20 es cuando él los deja en Éfeso y se va. Por ejemplo, les tocó, usted puede leer Hechos 20, les tocó ser testigos de los desafíos que Pablo tuvo que enfrentar por la oposición que se le presentó para que él pudiera compartir el evangelio. ¿Se da cuenta? Los ancianos recibieron la instrucción doctrinal por parte de ¿quién? Tanto doctrinal como ministerial de parte del apóstol Pablo. Ahí lo puede ver usted en Hechos 20. Pablo les pidió esto, Fíjense, dice, tengan cuidado de ustedes mismos. De hecho, él exhorta a Timoteo y le dice, cuidado, no te desvíes en la doctrina que estás enseñando a la iglesia. Es decir, si tú la enseñas, tú la vives. Y los ancianos tienen un papel importante. Pablo les dice, ustedes tienen que enseñar. Ustedes tienen que predicar ¿a quién? A las congregaciones. Entonces, eso es lo que es lo que yo estoy haciendo. O sea, yo estoy metiendo en el trabajo ministerial a estos dos varones, estoy metiéndolos a enseñar, los estoy metiendo a predicar. ¿Para qué? Para que Dios les confirme el llamamiento. Pablo les pidió que tuvieran cuidado con la congregación. Incluso les dice, si van a tener que sufrir, sufran. Si van a tener que pagar un precio, páguenlo. ¿Verdad? Hay veces vemos por ahí a los hermanos apurados con algunas situaciones en la economía, en la salud, en situaciones familiares, y nos damos cuenta del llamamiento que Dios tiene sobre estos varones. Pablo les advierte en Hechos 20 que va a haber lobos feroces que no van a perdonar el rebaño. Y le dice a los ancianos, les va a tocar, van a entrar como ovejas y una vez que estén ahí, van a querer dañar a la iglesia, pero tú como anciano tienes que pelear por defender a las ovejas. O sea, híjole, es bien extenso esto, hermanos. Amén. Pero parte de todo esto, hermanos, que les estoy compartiendo ahorita es porque yo tengo esa necesidad junto con usted. Tal vez usted no lo entienda, tal vez usted no lo sienta como yo lo siento, pero yo tengo esa necesidad de que usted me ayude a orar por estos dos varones. Hay que orar para que esa compañera de Beto llegue a su vida, por la salud de Juan, por las fuerzas en la vida de este hombre. El domingo, hermanos, después del sermón, yo no sé si usted se dio cuenta, hubo un momento en que yo lo comenté con él, cuando pasó él a recoger la ofrenda al final, hermanos. Y yo volteé y lo vi, hermanos, y él estaba muy conmovido, estaba muy movido por el Espíritu Santo. Y yo lo volteaba y lo veía, y veía cómo era tal la manifestación del Espíritu Santo en su vida, que yo le veía sus manos cómo le temblaban.
Y dije, bueno, pues porque acaba de terminar el sermón, acabamos de orar, acabamos de cantar, que de hecho fue una administración muy bonita, con la presencia del Espíritu Santo el domingo. Yo dije, no, ahorita se le quita. Y luego ya nos sentamos a comer. Y cuando nos sentamos a comer, empezamos a comer. Y había pasado, creo, unos 15, 20 minutos. Dije, no, Pedro, para que ya se le hubiera bajado. Volteo y lo veo. Y Juan sigue así. Le digo, Juan, enséñame la mano. Pon la mano así. Y lo veo así. Y le digo, ¿qué tienes, Juan? Me dice, es que es la presencia del Espíritu Santo. Y qué hermoso es ver esto, hermanos. Entonces, estoy tratando de prepararlos. Estoy tratando de entrenarlos. Y el que los va a confirmar es Cristo. Pero tengo que hacer todo esto, hermanos, todo esto que les estoy describiendo, que es poquito, son cosas que tengo que hacer para darme cuenta si en verdad van a aguantar o no van a aguantar. Pero son procesos que se tienen que hacer. Tal vez los procesos, yo creo que usted ahorita lo va a entender un poquito más. El hecho de que al día de hoy todavía no les haya impuesto mis manos y los haya ordenado, no quiere decir, amado hermano, que no tienen la autoridad para ejercer todo esto. Claro que pueden disciplinar, porque son los líderes de la iglesia. Claro que pueden exhortar, son los líderes de la iglesia. Claro que pueden predicar, claro que pueden enseñar, claro que pueden discipular, claro que sí, porque están en ese proceso. Ya la otra parte es nada más hacer público, ¿sí?, lo que Dios ha confirmado. Pero no crea usted que Dios confirma. Hoy tengo ganas de confirmar. Dios confirma a través del servicio. Entonces, pues, es prácticamente un poquito de lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Es una iglesia bautista. Tal vez en otras iglesias o en otras denominaciones se haga de manera diferente. Es muy respetable. Yo estoy tratando de exponerle a ustedes cómo fui enseñado en la iglesia bautista, y estoy tratando de reproducir un poco de la manera en cómo se me preparó a mí. Amén. Que de hecho no fue de una manera muy, muy ortodoxa, que digamos, ¿no? A veces llego a pensar que si utilizara aquellas formas que el pastor utilizó conmigo o usó conmigo, probablemente, no sé, el llamamiento es de Dios, ¿verdad? Sería algo un poco más complicado para los hermanos. Entonces estoy tratando de estar allí con ellos, de apoyarles, de capacitarles. Pero es bien importante, hermanos, que ustedes como iglesia, en serio, una iglesia con pastor, con su pastor y con ancianos, hermanos, es una iglesia bendecida por Dios. Y es una iglesia bíblica. Les repito, ni ellos ni yo somos hombres perfectos. Le acabo de leer 1 Corintios en el capítulo 1. Somos necios, ¿verdad? No somos sabios, no somos importantes, porque Dios escogió a lo más vil, a lo más menospreciado. Dice 1 Corintios, Dios escogió a lo más débil. Juan es débil, Beto es débil, yo soy débil. Pero ¿sabe para qué lo hizo? O sea, para demostrarle a los demás que cuando Él escoge a alguien y lo pone allí, a pesar de las debilidades que podemos llegar a tener, a pesar de lo necio que podemos llegar a ser, a pesar de lo ingenuo, de lo tonto que podemos llegar a ser, cuando Él nos llama, dependemos de Él. Y Él es el que se encarga del ministerio. ¿Sabe? Nosotros nada más somos un conducto, un medio. Pero en realidad el trabajo, el que lo hace, es Él. Entonces, espero contar con su ayuda en las oraciones con estos dos varones. Y le repito, no le extrañe que por allí, entre ese grupo de jóvenes, varones, puedan salir otros ancianos para la iglesia. O entre los chicos, ahí con Víctor, con Joelillo, con Ale, con Gerardo, con Samuel, con Juan Felipe, con todos, ¿verdad? Con John, con no sé. Entonces, es una posibilidad. Soy el pastor Saulo Zúñiga y quería hacer este
breve, no, bueno, fue breve, ¿verdad? Este estudio introductorio, si quieren, hermanos, a lo que es el ministerio de los ancianos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones.